Bueno, pues y continuando con lo que estábamos exponiendo en el anterior vídeo, antes de que se cortara, estábamos comentando de que, bueno, una vez nos dispusimos a verificar, a ver qué estaba sucediendo, cuál era el motivo, el porqué de esa desesperación en beber y luego esas ganas de mear. Bueno, nos fuimos al hospital, a urgencias, donde nos atendieron y allí nos hicieron las pruebas y me dijeron que tenía el azúcar en sangre. Bueno, en este caso era en orina, porque la prueba fue en orina y estaba en 280. Claro, yo era la primera vez que escuchaba eso, o sea, para mí, bueno, no le di importancia por el hecho de que, claro, no sabía si eso era normal, era correcto, incorrecto. Bueno, intuía que algo pues estaba fallando, ¿no? Pues ya debido a todo, bueno, a todos esos síntomas de beber ante esa desesperación y orinar tan asiduamente, ¿no? Durante ese tiempo, ¿no? Entonces, claro, al cabo de un rato estuve un buen rato y luego ya me hicieron la prueba esa de que te dan algo dulce para ver cómo reaccionaba todo esto, ¿no? Y bueno, y en vista de esto, pues luego ya pues me ingresaron y bueno, y a partir de allí, pues ya me explicaron pues que tenía diabetes, que por lo que sea el páncreas había dejado de funcionar y bueno, pues había desarrollado pues esa enfermedad llamada diabetes tipo 1. Y bueno, a partir de ahí, entonces pues me hospitalizaron, estuve hasta el Día de Reyes y ahí pues ya explicándome pues bueno de qué se trataba. También me comentaron que no tenía, bueno, no sabían el por qué, cuál era el motivo, que el páncreas pues había dejado de funcionar, que las células betas no producían insulina y claro que me tenía que inyectar insulina por el resto de mi vida, porque ya que, bueno, era del tipo 1 y claro, no había otra solución que inyectarme insulina para nivelar esos niveles de azúcar y bueno, llevar una vida pues totalmente normal, ¿no? Claro, para mí en ese momento yo no había escuchado lo que significaba la diabetes, ¿no? Y entonces, pues, bueno, como como aquella persona que no se valora, porque yo en este caso tampoco era consciente, ¿no? Pero eh, cuando te dan una noticia, pues al menos esa curiosidad de saber el por qué, ¿no? ¿Qué es eso, ¿no? Que te han encontrado y cuáles pueden ser, pues todos los perjuicios o qué es lo que se tiene que hacer al respecto con todo eso, ¿no? Yo estaba totalmente, bueno, totalmente ciego porque no sabía ni había escuchado nunca, pues, la palabra diabetes, ¿no? Luego ya entendí bueno, que era un exceso de glucosa en sangre y por lo que sea, pues el páncreas, que es el que regula todo ese azúcar, pues bueno, pues había dejado de funcionar por, por el motivo que sea, no sabían el por qué. Esas células pancreáticas que productoras de insulina, pues bueno, por lo que sea, eh, era una enfermedad autoinmune, se destruían a sí mismas, ¿no? Y bueno, y ahí empezó pues todo ese ciclo que nos ha llevado pues hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, vamos a cambiar esto un poquito ahora. Y, y bueno, y a partir de aquí, pues bueno, pues empezó esa aventura de, de a partir de ahora, pues eres diabético. Y yo, claro, pues todo eso me lo creí.
realmente uno puede tener diabetes o puede tener cualquier otro síntoma, pero eso no define a la persona. Desde la medicina tradicional, pues bueno, pues igual que el que tiene cáncer, tiene esto, tiene otro. En este caso, pues bueno, pues tienes diabetes, eres diabético, ¿no? O sea, de alguna manera me hicieron creer que yo era la enfermedad, que yo era esa diabetes, ¿no? Y realmente pues me lo creí por el hecho de que, claro, cuando iba al restaurante, claro, previamente, como ya me enseñaron a que me tenía que poner insulina, dices, bueno, ahora durante esos días, bueno, vamos por pasos, ¿no? Al tener la diabetes, bueno, claro, como el cuerpo no podría producir esa insulina, pues entonces me la tenía que administrar vía oral, en este caso, pues a través de unos bolígrafos, ¿no? Y, y claro, pues durante ese tiempo que estuve por allí, yo tenía que ver, o mejor dicho, tenían que ver a ver cuál era la dosis que yo necesitaba para que no tuviera esas bajadas ni esas subidas, sino vamos a buscar un equilibrio para que se mantenga el azúcar lo más equilibrado posible dentro de la normalidad, eh, en función en función de ese trabajo que se está haciendo, del trabajo que tengas que hacer, que tengas que desarrollar, si era un trabajo físico o que, claro, si es algo físico, pues entonces las dosis de insulina tendrán que ser más reducidas. Pero bueno, fuimos probando y bueno, y se fueron probando por la mañana sobre todo, la dosis era antes de las comidas, o sea, antes del desayuno, antes de la comida del mediodía y luego antes de la cena, ¿no? Iban variando, iban probando, a lo mejor ponían 2, ponían 3, luego venían los controles a las 2 horas. En principio, si el azúcar estaba a 100, a las 2 horas me ponían una insulina rápida de efecto inmediato y a las 2 horas tenía que estar a 140. O sea, como mucho tenía que, bueno, o al menos yo así lo entendí, si en el momento que me ponían la insulina yo estaba a 100, a las 2 horas, después de haber comido, una vez comido, tenía que estar a 140. Pero ¿qué pasa aquí? Que yo entendí que como mucho, estar a 140, el azúcar tenía que estar, o sea, pasaba desde 100 a las 2 horas a 140. O sea, tenía que haber entre esas 2 horas un intervalo de 40 miligramos como mucho, ¿no? Para que la cosa fuera bien. Pero claro, antes, hasta hace unos años, cuando me pusieron lo del freestyle, hasta que no me pusieron lo del sensor del freestyle, yo solo tenía el valor de las glucemias en el momento que me hacía las mediciones, ¿no? Las punciones en el dedo.